todos. Hoy os queremos presentar una de las muchas novedades que la Oficina del Parlamento Europeo en España trae para este 2021. Los becarios del Parlamento Europeo hemos creado con mucha ilusión este proyecto para que conozcáis cómo funciona el Parlamento Europeo desde dentro y sobre todo las curiosidades y entresijos como si fueseis uno más. Vamos a publicar un vídeo en nuestro canal de YouTube al final del mes, por lo que si todavía no estáis suscritos al canal es el momento de hacerlo. Hoy en el primer episodio del Sofá del Becario tenemos a Jürgen Focking, es el director de Relaciones Institucionales de la oficina de aquí en Madrid del Parlamento Europeo y sobre todo lo que queremos saber de Jürgen es cómo es la vida de un funcionario europeo y cómo es acostumbrarse a vivir fuera de su país, adaptarse a las costumbres, a los estilos de vida, porque hay que reconocerlo que aunque todos formemos parte de la Unión Europea, todavía seguimos siendo un poco diferentes. Jürgen es alemán, aprobó las oposiciones con 27 años y desde entonces ha estado viviendo en Bruselas durante 10 años y desde hace 6 años vive aquí en España, trabajando en la oficina del Parlamento Europeo de aquí de Madrid. Así que vamos allá, Jürgen, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado y es un gran honor para mí ser el primer entrevistado en este sofá de becario, que de verdad es una silla de nuestra directora de la oficina, María, ¿no? Vale, lo primero que nos gustaría saber era ¿por qué has decidido ser funcionario del Parlamento Europeo? Bueno, ya desde pequeño siempre me han gustado las banderas, aprenderme las capitales europeas, los idiomas, y de ahí viene un poco la idea de trabajar en un entorno internacional. Pero la época era un poco distinta, ¿no? Eran los años 80 y no se viajaba tanto. Yo era un niño del campo y de hecho la primera vez que yo salí de Alemania era con 17 años y era un viaje a París a través de Bruselas, y cuando estábamos en Bruselas y estábamos mirando los edificios de la Unión Europea, que son bastante feos, pero yo me he dicho, bueno, me gustaría trabajar aquí. Y después olvidé un poco esta idea, empecé a estudiar, a trabajar en otros entornos profesionales y un día se ofreció una posibilidad de hacer una oposición y bueno, así entré en este mundo y nunca me arrepentí, entonces es muy aconsejable hacerlo. Qué bien. Cuéntanos un recuerdo bueno y uno no tan bueno de tus primeras semanas en Bruselas. Bueno, las primeras semanas siempre son difíciles, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte a muchas cosas. Pero una cosa muy buena era que es como entrar en la universidad. Y en la universidad hay muchos estudiantes que quieren conocer a otros. Y conoces a mucha gente porque hay muchos eventos para los recién llegados. Y así te haces muchísimos amigos, y yo sigo con estos amigos que he conocido durante la primera semana hasta hoy, ¿no? E incluso ahora que estoy en España. Una cosa un poco más problemática era la burocracia belga nacional, porque todo es tan difícil por ahí. Alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria, hasta comprarte un pase de metro, porque Bélgica es un país muy complicado. Bueno, al final también tengo mucho cariño de mi país de acogido de esta época, pero eso era muy difícil, sobre todo durante las primeras semanas. Y al hilo de esta respuesta, ¿es común cuando llegas al Parlamento conocer gente de otros países, o los alemanes tienden a juntarse con los alemanes? ¿O tendéis a...? No, conoces a mucha gente, ¿no? Somos todos muy abiertos. En los medios, los funcionarios europeos a veces se describe un poco como burócratas grises, nunca sonríen, son aburridísimos, pero no es así. En ningún entorno profesional he conocido a gente tan abierta, loca, en el sentido positivo y interesante. Entonces siempre conoces a muchísima gente y bueno, claro que a veces estás con tus alemanes, también hablas alemán, te gusta también seguir hablando alemán, pero bueno, hay de todo en Bruselas. Vale.
Hace 6 años que decidiste venir a España. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de este país antes de conocerlo? Antes de conocer este país, bueno, tengo que volver otra vez a los años 80. Como pequeño niño de campo, en la televisión alemán hubo una serie que se llamaba Hablamos Español con Carmen y José Luis. Y yo, como pequeño niño, siempre grabé estos episodios con estas grabadoras de casete antiguas. Y bueno, escuché estas lecciones de español, pero no tenía ninguno con quien hablar español, no tenía ningún uso para esto, era solo porque tenía ganas de aprender un idioma. Y la primera vez que fui a España era en 91, era un viaje de Interrail y estaba muy orgulloso que funcionara mi español de Carmen y José Luis. Y así conocí a España y me gustó mucho el país y después cuando se ofreció esta oportunidad de trabajar en España para las instituciones europeas, me la cogí directamente. Qué bien. Bueno, sabemos que no todo es color de rosas, así que te vamos a pedir que nos digas una cosa mala de España. Aquí la gente grita mucho. Si estás viajando en metro y la gente está hablando, es un volumen bastante alto, que para nosotros los alemanes es demasiado alto. O si alguien está gritando en el teléfono. Sí. Eso es la única cosa que cambiaría en España. Vale. Para dejarlo así. Es imposible no preguntarte por la comida. ¿Dónde se come mejor? ¿En Bruselas, en España o en Alemania? Bueno, con esto hay que ser muy diplomático, ¿eh? Y yo tengo que confesar que yo soy un bárbaro culinario. A mí me gusta también la comida rápida. Yo como todo, también la comida muy exquisita, muy elevada, pero yo tampoco puedo decir cuál es un vino bueno o cuál es un vino malo. Entonces, yo diría que es un empate. No, pero lo que más me gusta es la comida italiana y japonesa, tengo que decir. Sí, sí. No, ninguna de... Bueno, yo como de todo, pero no hay una preferencia. Muy bien. Si tuvieras que elegir un momento memorable en toda tu carrera en las instituciones, ¿cuál sería? Hubo un viaje del expresidente de la Comisión, Juncker, a España, y él tenía una audiencia con el rey, y como representante de la Comisión en esa época yo he podido acompañarle a esa audiencia, y esto era muy interesante, ¿no? Porque estás tú con el rey, con su asistente y con el presidente de la Comisión. Yo tenía nada que decir, ¿no? Solo estar, pero era muy interesante. Y después hubo muchas fotos y yo mandé estas fotos a mis padres y estaban orgullosos de su pequeño yo, claro, ¿no? Pero era un momento muy destacado. Qué lindo. ¿Y qué consejo darías a alguien que quiera iniciarse en este mundo de las instituciones europeas? Bueno, lo que estáis haciendo vosotros es ya una muy buena cosa, ¿no? Hacer prácticas, conocer un poco este mundo, y después hay que hacer las oposiciones. Pero tampoco hay que obsesionarse por ello, porque, claro, hay mucha gente que quiere trabajar para las instituciones europeas, hay mucha competencia, entonces hay que seguir haciendo las oposiciones, no te rindas nunca, y todos nosotros lo hemos hecho varias veces. Yo, por ejemplo, entré en las instituciones europeas a la tierna edad de 34, entonces ha durado bastante, ¿no? Y tampoco es mala cosa entrar en las instituciones europeas con una experiencia fuera de las instituciones europeas. Entonces, sigue con tu carrera profesional y en paralelo hacer las oposiciones. Creo que esto es la mejor manera de hacerlo. Muy bien. Bueno, no te lo íbamos a poner tan fácil y queremos saber si de verdad conoces todo acerca de la Unión Europea, así que te vamos a hacer 5 preguntas de menor a mayor dificultad para ver cómo vas de conocimientos europeos. Vale. ¿Vale?
Vale, la primera es ¿qué países fundaron la Unión Europea? Bueno, son los 6 países que fundaron la Unión Europea: Alemania, Italia, Francia y los Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Vale. Has dicho de fácil de a fácil, difícil. esta es la fácil. Oh, ¿En qué año entró España en la Unión Europea? 86. Muy Fácil bien. todavía. De momento, vale. De momento voy bien, ¿no? Tercer nivel. ¿Cuál fue el último país en entrar en la Unión Europea? Croacia. Vale. Esta ya es un poco más difícil. ¿Mm? ¿Cuál es el país con más escaños en el Parlamento Europeo? Alemania. ¿Y el que menos? Malta. Ya está, perfecto. Por favor, examen aprobado. 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 La oposición otra vez, ¿eh? Para ser presidente de la comisión, ¿no? Era incluso para esto, ¿no? Esta ha sido la entrevista de ascenso. Ah. Ya la hemos pasado. Qué bien. Vale, y para cerrar esta entrevista, te vamos a hacer 3 preguntas que nos gustaría hacer a todos los que pasaran por este sillón. Vale. La primera es que nos recomiendes un libro. La segunda es que nos digas cuál es tu comida favorita. Ya nos has dicho que italiana y japonesa, pero aquí tienes que mojarte un poco más y decir solo una. Bueno, vale. Y la ciudad europea que te gusta para vivir. Mi ciudad favorita es Madrid. Y lo digo en serio, porque siempre he querido vivir en Madrid. En los años, en la década 2000, las fiestas de Madrid eran las mejores de toda Europa y siguen así. Bueno, estamos en plena pandemia, pero después creo que va a arrancar otra vez. Entonces este es mi lugar favorito, ¿no? Entonces lo tengo muy cómodo porque trabajo en la ciudad que me gusta más. El libro, bueno, yo tengo muchos autores favoritos que son un poco, bueno, que son alemanes y ni siquiera se conocen muy bien en Alemania, pero un libro que me gustó bastante el año pasado era el libro del consejero de seguridad de Donald Trump, In the Room, y él ha contado todas las anécdotas de Trump y todas las tonterías que él ha dicho un poco al margen de sus reuniones, y me ha divertido muchísimo este libro. Y bueno, la comida que me gusta más creo que es sushi. Muy bien, Julen. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el primer sofá del becario. Gracias a vosotros. Ha sido un placer placer contar contigo y nos vemos en el próximo sofá del becario con otra persona. Muchas gracias. Gracias.